Hoy les traigo una historia tan fría e inquietante que aún resuena en los senderos vacíos del vasto e implacable oeste. Un lugar donde el viento aúlla en pueblos fantasma y los hombres entierran sus pecados más profundo que a sus muertos. Una mujer se negó a quedar enterrada junto a su hermana. Todo comienza con 12 cartas, dulces palabras de una esposa moribunda, moretones ocultos entre líneas. Luego, un anuncio de esposa por correspondencia. Una diligencia llega al pueblo. Pero quien baja no es una novia, es la venganza, disfrazada de una. La llamaban la hacedora de viudas, no porque matara por placer, sino porque se aseguraba de que los hombres que destrozaban mujeres no volvieran a destrozar a ninguna otra. Antes de adentrarnos en el polvo y la oscuridad de su camino, dale al botón de me gusta y dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando esta noche. Las ruedas de la diligencia se hundían en el barro con un gemido húmedo y reacio mientras se detenía frente a la iglesia. Todo Redemption Creek había salido a ver, como siempre hacían cuando llegaba una esposa por correspondencia. Hombres con cuellos almidonados y mujeres con sombreros de domingo se apretujaban en la acera de madera. Su aliento se empañaba en el frío gris de octubre. El aire olía a pino húmedo, a sudor de caballo y al leve toque metálico de la nieve que se avecinaba. Cole Harlan llevaba esperando 3 horas. Su mejor traje, de lana negra, con la cadena de plata del reloj brillando sobre el chaleco, ya estaba cubierto de polvo del camino. En su mano derecha, apretaba un ramo de rosas de invernadero traídas desde Cheyenne. Los pétalos habían comenzado a curvarse y a ponerse marrones en los bordes. Mantenía la espalda recta, la barbilla en alto, ensayando la sonrisa que había practicado en el espejo cada mañana durante 6 meses. Un hombre de propiedades no mostraba nervios, no frente a su pueblo. El conductor echó el freno. La puerta se abrió con un chirrido de bisagras de hierro. Primero apareció una bota de montar de hombre, rosada y cubierta de barro, y luego otra. La mujer que bajó llevaba una falda larga, recogida a los lados para evitar el lodo, pero debajo se veía la línea inconfundible de unos pantalones. Un gastado bolso de silla colgaba de un hombro. En su cadera derecha, claro como el día, Shu llevaba un Colt Peacemaker con la empuñadura desgastada por el uso. El pelo oscuro estaba recogido tan apretado que parecía pintado. El viento atrapó algunos mechones sueltos y los azotó contra un rostro que cargaba demasiados inviernos para tener 25 años. La multitud se agitó. Una mujer ahogó un grito. La mano de un hombre se deslizó hacia su cinturón y luego dudó. La sonrisa de Cole se congeló a medio camino. Las rosas temblaron. Señorita Miller, dijo. Las palabras salieron más débiles de lo que pretendía. La mujer lo miró a los ojos, sin calidez, sin sumisión, solo un reconocimiento plano e inquebrantable que hizo que los pequeños músculos de la mandíbula de Cole se crisparan. Sarah Kane. Su voz era baja, firme, y se oyó lo suficiente para que la primera fila la escuchara. Dejé de usar el otro nombre. Un murmullo recorrió la multitud como el viento entre la hierba seca. Cole sintió que el calor abandonaba su rostro. Gwen extendió el certificado de matrimonio con la mano izquierda. El papel tembló una vez antes de que bloqueara la muñeca. Tenemos un acuerdo, dijo. Pagué su pasaje. Debemos casarnos hoy. Sarah miró el documento y luego de nuevo a él. Dio un paso más cerca. El olor a cuero de silla y aceite de pistola le llegó antes de que volvieran a hablar. Recibí tus cartas, Cole, las 12, muy detalladas. Tu rancho, tu éxito, tu esposa anterior. Emily murió de fiebre. Él comenzó la mentira, lista y bien ensayada. Pero algo en su tono, la forma tranquila, casi gentil con la que esperaba, hizo que las palabras se le atascaran en la garganta. Emily, repitió Sarah. El nombre sonó como un cristal roto bajo el tacón de una bota. Emily Kane, mi hermana. Las rosas se deslizaron de los dedos de Cole y cayeron en el barro con un golpe sordo y húmedo. Alguien en la multitud contuvo el aliento. El sheriff, Gage, cambió su peso, su mano rozando la culata de su revólver, pero no lo desenfundó. Sarah no había tocado su propia arma. Simplemente se quedó allí, dejando que el silencio hiciera su trabajo.
Se posó sobre la calle como veneno hundiéndose en un pozo. No vine a casarme contigo, Cole. Su voz se mantuvo baja, casi amable, la amabilidad de un verdugo ajustando el nudo. Vine porque me invitaste, pagaste mi viaje, me escribiste exactamente dónde encontrarte. La boca de Cole se movió, pero no salió ningún sonido. Detrás de él, la campana de la iglesia comenzó a sonar. Lentos y deliberados toques que no tenían nada que ver con bodas. Cada campanada parecía golpear más profundo en su pecho. La multitud se inclinó, ansiosa por lo que vendría después. Un niño comenzó a llorar y fue silenciado rápidamente. En algún lugar, un caballo resopló y pateó el suelo. Sarah dio otro medio paso, ahora lo suficientemente cerca como para que Cole pudiera ver la leve cicatriz que corría por su pómulo izquierdo, delgada y blanca, como una línea dibujada con tiza. «Tus hombres están mirando», dijo tan bajo que solo él pudo oír. «El pueblo está mirando. Si huyes ahora...» Dejó la frase en el aire. Los ojos de Cole se movieron rápidamente. Primero a la acera, donde su capataz, Boone Slade, estaba con otros 3 peones, luego al callejón junto a la caballeriza y de nuevo a su rostro. Cada salida parecía más pequeña que 5 minutos antes. La campana volvió a sonar. Sarah inclinó la cabeza. Vete estudiándolo como un cazador, estudia a la presa que finalmente ha entendido que está siendo cazada. Mandaste a buscar una esposa, dijo ella, y aquí tienes una. Por un largo momento, nadie se movió. El viento se levantó, trayendo el olor a humo de leña de chimeneas lejanas. Las rosas yacían olvidadas en el barro, con los pétalos ya oscureciéndose. Entonces Sarah desvió su mirada más allá de Cole, hacia la multitud, hacia la iglesia, hacia el cielo gris que se cernía sobre Redemption Creek como una tapa. En la distancia, un perro ladró una vez, un ladrido agudo y solitario. La campana dio su última nota, y el eco se desvaneció por las llanuras. Sarah volvió a mirar a Cole. Sus ojos no mostraban triunfo, solo certeza. El silencio se extendió, denso y peligroso. El tipo de silencio que precede justo a que algo se rompa. El último eco de la campana quedó suspendido en el aire como humo que se negaba a disiparse. Y Redemption Creek permaneció congelado bajo él. Hombres con los pulgares enganchados en los cinturones de sus armas. Mujeres apretando sus chales contra el viento que traía el leve hedor a estiércol húmedo y humo de carbón de la herrería. Las rosas que Cole había dejado caer ahora estaban pisoteadas, manchas rojas en el barro como sangre de una herida fresca. Los dedos de Sarah se cerraron alrededor de la muñeca de Cole, no con la fuerza suficiente para dejar un moretón, pero sí con la firmeza para que él sintiera los callos en su palma, la fuerza constante debajo de ellos. Él intentó retroceder una vez, por instinto, y ella apretó lo justo para detenerlo en seco. Su pulso martilleaba contra el pulgar de ella. No parecía enfadada, parecía paciente. La multitud se abrió como el agua alrededor de una piedra, mientras el Sheriff Gage se abría paso. Barba gris, abrigo gris, ojos grises que habían visto demasiados inviernos y demasiadas mentiras. Se detuvo a 3 pasos de distancia, con las botas bien plantadas, la mano derecha descansando cerca de la culata de su Colt. «Señora», dijo Gage, con voz áspera como la grava, «está armada en violación de la ordenanza municipal». Sarah no giró la cabeza, mantuvo sus ojos en Cole. «También lo está cada hombre aquí», respondió en voz baja. «Incluido usted, Sheriff Gage». Una onda recorrió a los espectadores. Murmullos, un silbido bajo, alguien cambiando de peso, haciendo crujir las tablas. La mandíbula de Gage se tensó, pero no echó mano al hierro. Todavía no. Cole tragó saliva. Su boca sabía a cobre. «Esta mujer está mintiendo», dijo más alto de lo que pretendía. Las palabras se quebraron al final. «Es una criminal. La buscan en...» Sarah soltó su muñeca lentamente, deliberadamente. Luego metió la mano en su abrigo y sacó una sola hoja de papel doblada, con los bordes suavizados por el manoseo. Se la tendió a Gage sin apartar la vista de Cole. «El doctor Riley en Laramie. Dijo que examinó a mi hermana antes de que Cole la metiera bajo tierra tan rápido que la tierra de la tumba todavía estaba húmeda.
Los moretones alrededor de la garganta no vienen de la fiebre. Gage tomó el papel. Sus gruesos dedos lo desdoblaron con cuidado. La multitud se inclinó. Una mujer en la primera fila se llevó un pañuelo a la boca. Cole sintió que el calor le subía por el cuello. Quería arrebatar el documento. Quería correr. Quería gritar que todo eran mentiras. Que él era quien construyó este pueblo. Pagaba salarios. Mantenía a los cuatreros fuera de sus tierras. Pero todos los ojos estaban sobre él ahora, y el silencio entre las campanadas se sentía más pesado que el plomo. Sarah habló de nuevo, su voz llegando lo justo. Emily Kane, mi hermana. Dejó que el nombre se asentara, dejó que se hundiera en la tierra y la madera, y en la gente que había sonreído en su funeral y susurrado condolencias a Cole después. Me escribiste 12 cartas, cada detalle. ¿Cómo enfermó tan de repente? ¿Cómo la enterraste rápido para ahorrarle el duelo al pueblo? ¿Cómo necesitabas una nueva esposa para mantener la casa en orden? La respiración de Cole se volvió superficial. Eso es correspondencia privada, logró decir. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, dijo Sarah. No en voz alta, no enfadada, solo segura. Era mi sangre. Gage terminó de leer. Dobló el papel una, dos veces y lo guardó en el bolsillo de su chaleco. Cuando miró a Cole, había algo nuevo en sus ojos, algo que no estaba allí cuando le había estrechado la mano en la última reunión del pueblo. Una acusación seria, dijo Gage. Moretones como esos no mienten fácilmente. Cole se rió una vez, un sonido corto y seco que murió en su garganta. Lo está tergiversando, es una forajida. Cabalgó con la banda de Rafe Dalton, sostenía los caballos mientras ellos limpiaban los bancos. ¿Conoce la historia, Sheriff? Sarah asintió una vez, casi con delicadeza. Cierto, 2 años. Tenía 20 y era estúpida. Sostenía las riendas, nunca apreté el gatillo contra un hombre. Dirigió su mirada a la multitud por primera vez, dejándoles verla claramente. Pero nunca maté a nadie. ¿Puede su empleador decir lo mismo? Un murmullo bajo se elevó desde el fondo. Alguien diciendo Dutch Harlan en voz baja. Alguien más haciéndolos callar. Cole sintió que el suelo se inclinaba bajo sus botas. Su capataz, Boone Slade, estaba al borde de la acera, o con los brazos cruzados y el rostro ilegible. Los otros peones se movieron, mirándose unos a otros. Sarah retrocedió medio paso. Miró directamente a los ojos de Cole de nuevo. Tus hombres están mirando, dijo, suave como una oración. El pueblo está mirando. Si huyes ahora, confiesas. La boca de Cole se abrió, se cerró, su mano derecha se flexionó a su lado, los dedos rozando la funda vacía. Había dejado su arma en casa, pensando que este era un día de boda, no un ajuste de cuentas. Pues viento se levantó, sacudiendo los aleros de la iglesia, trayendo el lejano mugido del ganado desde los corrales junto al arroyo. Nadie se movió. Sarah sostuvo su mirada un latido más. Luego giró ligeramente la cabeza hacia la calle, hacia los caballos atados en la barandilla, hacia el sendero abierto que conducía al norte, al rancho de Harlan. El murmullo de la multitud creció, bajo, peligroso, el sonido de la gente comenzando a tomar partido sin decir una palabra. Cole permaneció inmóvil, y su pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Las rosas habían desaparecido, reducidas a nada. La campana se había detenido. Solo quedaba el viento, frío y constante, empujando el polvo por las tablas. Y en el silencio que siguió, Sarah esperó. El juzgado olía a papel viejo, a humo de pipa rancio y al leve hedor agrio del sudor del miedo que ninguna ventilación podía eliminar. La luz de la tarde entraba por la única ventana polvorienta en finas barras amarillas sobre las tablas de pino del suelo. El sheriff Gage estaba sentado pesadamente detrás del escritorio de roble lleno de cicatrices, sin el abrigo, con las mangas arremangadas hasta los codos. Su silla crujió cuando se inclinó hacia adelante. El ayudante Holt estaba de pie contra la pared cerca de la puerta, con los brazos cruzados, sus ojos moviéndose entre las 3 personas en la habitación. El otro ayudante, más joven y silencioso, esperaba afuera con los caballos.
Sarah empujó el pequeño fajo de cartas sobre el escritorio. Una cinta negra todavía las ataba, deshilachada en los extremos por demasiadas lecturas. No se sentó. Se mantuvo erguida, con las manos sueltas a los lados, el Colt todavía en su cadera, pero sin tocar. Cole permaneció de pie frente a ella. Había perdido el chaleco en algún lugar entre la iglesia y aquí. La camisa blanca debajo estaba húmeda en las axilas. Su rostro había pasado del pálido shock a un rojo sonrojado y furioso. Seguía flexionando los dedos como un hombre que intenta recordar cómo hacer un puño. Gage desató la cinta con deliberada lentitud. Las cartas se abrieron. Caligrafía femenina, bucles cuidadosos, la tinta todavía oscura en algunas páginas. Levantó la primera, la escaneó y luego miró a Sarah. Léelas, dijo ella. No una orden, una petición. En voz baja. Empieza por el 3 de agosto. Gage se aclaró la garganta. Su voz salió áspera, como si no la hubiera usado en horas. Querida Sarah, los días son largos y las noches más largas. Cole es amable en compañía, pero a solas cambia. Hoy golpeó a un colono llamado Jed Harlan hasta dejarlo inconsciente por dejar que su ganado bebiera del arroyo, el mismo arroyo que era público antes de que Cole comprara la tierra. Jed nunca vendió. Cole dice que el agua es suya ahora. Tengo miedo por ese hombre. Tengo miedo por mí. Cole hizo un sonido, mitad risa, mitad ahogo. Eso es histeria. Fantasías de una mujer. Era delicada. La fiebre. Sarah lo interrumpió sin levantar la voz. Siga leyendo, Sheriff. Gage pasó a la siguiente página, fechada el 17 de agosto. Sus ojos se entrecerraron mientras leía en silencio primero y luego en voz alta, más despacio. Encontré una pequeña bolsa en su oficina. 7 anillos de boda, viejos y gastados. Le pregunté por ellos. Dijo que yo era su primera esposa. Mintió. Sarah, tengo miedo. Me vigila cuando escribo. Por favor. Ven, por favor, sácame de aquí. La habitación quedó en silencio. Solo el leve tic-tac de un reloj de pared y el lejano traqueteo de un carro pasando por la calle. La respiración de Cole se hizo más fuerte, entrecortada. Miraba las cartas como si fueran serpientes vivas. Sarah habló de nuevo, más suave ahora, casi para sí misma. Esa fue la última. Nada después. Ni una palabra, solo silencio. Cole golpeó la palma de la mano sobre el escritorio. El sonido restalló como un látigo. Mentiras en papel no prueban nada. Yo amaba a Emily. Su muerte me destrozó. Esta forajida está retorciendo el dolor para su propio beneficio. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Tierra? ¿Venganza? Sarah lo miró a los ojos, sin vacilar, sin calor, solo una fría certeza. ¿Qué gano yo cabalgando 800 millas para acusarte? Podría haberme quedado escondida en Colorado. En cambio, respondí a tu anuncio. Me convertí exactamente en lo que querías. Dulce, sumisa, la señorita Miller. Pagaste mi pasaje directamente hasta ti. La boca de Cole se movió. No salieron palabras. Su mirada se desvió hacia Gage, luego hacia Holt, buscando un aliado. No encontró ninguno. Gage dejó las cartas con cuidado, una encima de la otra, y se reclinó. La silla volvió a gemir. Estas mencionan incidentes específicos, dijo. Nombres, fechas, Dutch Harlan, los anillos, el arroyo. Miró a Cole. Debería haber hecho más preguntas cuando Emily murió tan de repente. No lo hice. Eso es culpa mía. Cole se enderezó. ¿Vas a creer la palabra de una criminal por encima de la mía? Cabalgó con la banda de Rafe Dalton. Sostenía los caballos para los ladrones de bancos. Ella lo admite. Sarah asintió una vez. Lo admito. 2 años. Tenía 20. Estúpida, asustada. Sostenía las riendas. Vigilaba los caminos. Nunca maté a un hombre. Hizo una pausa. Pero nunca maté a nadie. ¿Puede su empleador decir lo mismo, Sheriff? Las palabras cayeron como piedras en aguas profundas. Las ondas se extendieron. Holt cambió de peso. La tabla del suelo crujió. Afuera, un caballo resopló. El rostro de Cole se puso morado. Admites el fraude, el engaño. No eres mejor que... Admito que busco justicia para mi hermana, dijo Sarah.
Su voz se mantuvo nivelada, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. Dolor, crudo y breve, desaparecido en un instante. Laia tenía 19 años. Me escribió cada semana durante 5 meses. Y luego nada. Esperé. Tuve esperanza. Y luego vine. Gage se frotó la barbilla con el pulgar. De repente parecía más viejo, las líneas alrededor de su boca más profundas. Carter llamó sin volverse. El ayudante más joven asomó la cabeza. Cabalga hasta la vieja propiedad de Harland, a ver si Jed sigue vivo. Carter asintió y desapareció. La puerta se cerró con un suave clic. Cole se rió de nuevo, corto, frágil. Son todos unos tontos. Les está tomando el pelo. Desaparecerá con lo que pueda llevarse. Sarah no respondió. Simplemente se quedó allí, dejando que el silencio llenara la habitación de nuevo. La luz a través de la ventana había cambiado. Las barras amarillas ahora tocaban el borde del escritorio, arrastrándose hacia las cartas como un fuego lento. Gage levantó la vista hacia Cole. Su voz bajó. Estas mencionan nombres específicos, fechas. Estoy investigando una queja. Algo que debería haber hecho hace meses. Las manos de Cole se apretaron a sus costados. Sus nudillos se pusieron blancos. El reloj seguía marcando afuera. El viento se levantó, haciendo sonar el cristal de la ventana. Sarah esperó. La luz en el juzgado se había vuelto tenue y polvorienta. Del tipo que llega al final de la tarde, cuando el sol ha perdido su lucha con las nubes. Caía en débiles franjas sobre el escritorio, atrapando motas de polvo que flotaban como humo lento. El fajo de cartas yacía abierto ahora, la cinta negra enrollada a su lado como la piel mudada de una serpiente. El sheriff Gage leía lentamente, sus labios moviéndose sin sonido. Pasaba cada página con el cuidado de un hombre que maneja algo que podría morder. Cole se apoyó en la pared del fondo, con la espalda presionada contra las ásperas tablas de pino, el sombrero aplastado entre ambas manos. Sus nudillos se veían blancos. Cada pocos segundos, sus ojos se desviaban hacia la puerta, luego de vuelta al escritorio y luego a Sarah. Parecía no poder decidir dónde mirar. Sarah estaba sentada erguida en la dura silla frente a Gage. No se había movido desde que empujó las cartas. Sus manos descansaban planas sobre sus muslos, los dedos quietos. El Cole en su cadera atrapaba un brillo opaco de la ventana. Miraba a Cole sin parpadear, como un halcón observa a un conejo que finalmente ha dejado de fingir que puede esconderse. Gage terminó la página que estaba leyendo. La dejó con cuidado, alineada con las demás. Cuando habló, su voz era baja, casi cansada. Son muy detalladas, dijo. Demasiado detalladas para ser fantasías. Cole se apartó de la pared. Son mentiras. Emily estaba enferma. La fiebre se la llevó rápido. La enterré como es debido. Pregúntale a cualquiera. La voz de Sarah sonó entonces, tranquila, pero con un filo crudo. Laia. Cole se estremeció al oír el nombre. Un gesto pequeño pero visible. Abrió la boca, la cerró. Gage levantó la vista. Ayudante Holt. Holt avanzó desde las sombras junto a la puerta. Era joven, todavía adaptándose a su placa, pero sus ojos eran firmes. Cabalga hasta la vieja propiedad de Harlan, dijo Gage. A ver si Jed Harlan sigue respirando. Si lo está, tráelo. Si no, trae lo que encuentres. Holt asintió una vez, tomó su sombrero del perchero y salió. La puerta se cerró con un suave golpe. Los pasos se desvanecieron por el pasillo. Luego, el crujido de las botas en las escaleras del porche. Y después, nada. Cole se rió. Un sonido corto y hueco. Estás haciendo perder el tiempo al chico. Jed se fue. La gente hace eso cuando no puede pagar el alquiler. Sarah inclinó ligeramente la cabeza. Como las mujeres que trabajaban en tu rancho. La sonrisa de Cole se congeló. Rosal, dijo Sarah. Contratada en abril del 81, se fue en julio, sin paga. Nora Kane, enero del 82, desaparecida en marzo. Faye Dunn, sin apellido en tus libros. 2 semanas y se desvaneció. Hizo una pausa. Todas se fueron de repente. Sin aviso, sin salarios. Cole forzó otra risa.
más débil esta vez. Los peones de rancho se van. Es la naturaleza de las cosas. Los vaqueros van de un lado a otro. Las criadas extrañan su hogar. ¿Sabes cómo es por aquí? Sarah metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño cuaderno, encuadernado en cuero, con los bordes deshilachados. Lo abrió sin prisa, buscando una página marcada con el pulgar. Hablé con Rosa en Laramie, dijo. La habitación quedó en silencio. Incluso el polvo pareció detenerse en su deriva. Ahora trabaja en una lavandería. Fue con las manos rojas por la lejía. Me contó lo que pasó cuando la rechazaste en el granero, los moretones en sus brazos, las amenazas a su familia en Sonora si hablaba. La voz de Sarah se mantuvo nivelada, pero se había vuelto ronca en los bordes, como si decir las palabras le costara algo. Me enseñó las cicatrices. El rostro de Cole se descompuso. El rubor de la ira desapareció, dejando una piel gris y oscuras ojeras bajo sus ojos. Sus manos apretaron el sombrero hasta que el fieltro crujió. Miró a Gage, luego a la puerta y de nuevo a Sarah. Eso es mentira, dijo. Las palabras salieron roncas. Es una chica mexicana con rencor. No puedes confiar. Sarah cerró el cuaderno. El chasquido fue pequeño, pero resonó en la silenciosa habitación como un martillo sobre un yunque. Gage se inclinó hacia adelante, con los codos sobre el escritorio. ¿Quieres explicar por qué 3 mujeres dejaron tu rancho en menos de 2 años, sin nada más que la ropa que llevaban puesta? ¿O por qué el nombre de Jed Harlan sigue apareciendo en las cartas de tu difunta esposa? Cole tragó saliva. Su garganta se movió visiblemente. Yo disciplinaba a los peones cuando lo necesitaban. Es mi derecho, mi tierra, mis reglas. Jed no era tu peón, dijo Sarah suavemente. Era un colono y abrevaba su ganado en un arroyo que tú reclamaste después de que se negara a vender. Los ojos de Cole se desviaron de nuevo hacia la ventana, hacia la puerta, hacia las cartas. Cada mirada parecía más pequeña, más desesperada. Gage se frotó el pulgar por el borde del escritorio. Siéntate, Cole. Cole no se movió. Su respiración se aceleró, superficial. Puedes quedarte, continuó Gage, y explicar. O puedes salir por esa puerta ahora mismo. Pero si te vas, todos afuera sabrán por qué. El silencio se alargó. Afuera, un caballo pateó una vez en la barandilla. El viento sacudió el marco de la ventana. La luz de la ventana se había deslizado más sobre el escritorio, tocando la cinta negra como un dedo lento. Cole miró a Sarah por última vez. Algo parpadeó en sus ojos. Miedo, sí, pero también la primera comprensión real de que el suelo bajo sus pies ya no era sólido. Sarah esperó. No volvió a hablar. La habitación contuvo el aliento. La luz de la tarde se había desvanecido por completo. Lo que quedaba en el juzgado provenía de una única lámpara de aceite sobre el escritorio, con la mecha baja, proyectando largas sombras que danzaban en las paredes como fantasmas inquietos. El olor a queroseno se mezclaba con el tabaco rancio que impregnaba el abrigo de Gage y el leve olor metálico del sudor del miedo. El reloj de la pared marcaba más lento ahora, cada segundo arrastrándose. Cole se levantó bruscamente. Las patas de la silla rasparon las tablas del suelo con un sonido áspero. Su voz salió aguda, casi quebrada. Está mintiendo, todo. Rosa Vale. Usted una chica mexicana de 16 años con rencor y una boca sucia. No puedes confiar en una palabra de su gente. La bofetada fue tan rápida que nadie vio moverse la mano de Sarah. Palma abierta, un chasquido agudo que resonó en las paredes de pino como un disparo de rifle en una habitación cerrada. La cabeza de Cole se giró de golpe. Una marca roja floreció en su mejilla. Se tambaleó medio paso, llevándose la mano a la cara. La habitación se congeló. Sarah bajó la mano lentamente. Su respiración era regular, pero sus ojos, esos ojos planos e ilegibles, contenían algo crudo por primera vez. Un destello de viejo dolor, del tipo que nunca sana del todo, solo forma una costra. No habló, no lo necesitaba. Cole se tocó la piel ardiente, con los dedos temblando. Su boca se abrió, se cerró. Al principio no salió ningún sonido, luego bajo y venenoso. Me has golpeado. Nadie se movió para detenerla.
Gage permaneció sentado con los codos sobre el escritorio. Holt cambió de peso, pero mantuvo las manos visibles lejos de su arma. El silencio se extendió, denso como el aceite de carbón. Sarah habló entonces, con voz tranquila, casi gentil. Rosa tenía 16 años. La acorralaste en el granero después de que te dijera que no. Le agarraste los brazos con tanta fuerza que le dejaste moretones que duraron semanas. Me enseñó las cicatrices, líneas blancas en sus antebrazos, como quemaduras de cuerda. Le dijiste que si hablaba, o enviarías hombres a la casa de su familia en el sur. Se fue sin nada, ni siquiera $1 para la diligencia. El rostro de Cole se contrajo. La rabia y la vergüenza se perseguían en él. Miró a Gage desesperado ahora. ¿Vas a dejar que haga eso en tu propia oficina? Es una criminal. Cabalgó con... Escuché lo que dijo, intervino Gage. Su voz era baja, firme, como la de un hombre que ya ha tomado una decisión, pero no le gusta. Se levantó lentamente. La silla gimió bajo el cambio de su peso. La llama de la lámpara bajó y se avivó, haciendo saltar las sombras. Cole retrocedió un paso. Su tacón se enganchó en una tabla suelta. Gage continuó, tranquilo como una piedra. Josiah, voy a necesitar que entregues tus armas de fuego y permanezcas en el pueblo, pendiente de investigación. Las palabras cayeron como pesos de plomo. Los ojos de Cole se abrieron de par en par. Miró a la puerta, luego a Sarah y de nuevo a Gage. Su mano derecha se movió hacia donde habría estado su arma si no la hubiera dejado en casa. Funda vacía, bravuconería vacía. No puedes, comenzó Cole. Su voz se quebró de nuevo. Construí la mitad de este pueblo. Empleo a la mitad de los hombres de ahí fuera. ¿Crees que puedes? Creo, dijo Gage, que un hombre que no tiene nada que ocultar no huye de las preguntas. La respiración de Cole se aceleró. Jadeos superficiales. Miró alrededor de la habitación, a las cartas todavía extendidas sobre el escritorio, a Sarah sentada inmóvil, a Holt bloqueando la puerta sin parecer intentarlo. La lámpara siseó suavemente mientras la mecha se consumía. Sarah se levantó entonces, lenta, deliberada. No tocó su Colt. Simplemente se quedó de pie, con las manos sueltas a los lados, y se dirigió hacia la puerta. Sus botas no hicieron ruido sobre las tablas. La mirada de Cole se fijó en ella. Algo se rompió detrás de sus ojos, el miedo dando paso a la furia. La última defensa de un animal acorralado. ¡A montar! Gritó, con la voz ronca y aguda. ¡Nos vamos! Empujó a Holt, golpeando al ayudante contra la pared. Holt gruñó pero no desenfundó. Cole salió por la puerta hacia el porche. Afuera, la noche había caído por completo. Las linternas parpadeaban a lo largo de la acera, proyectando charcos amarillos. Su capataz, Boone Slade, y los otros peones ya estaban montados. Los caballos pateaban el suelo en el frío. Cole se subió a la silla de su gran caballo castrado. El animal se hizo a un lado, sintiendo el pánico de su jinete. ¡Ahora!, ladró Cole. Sus hombres dudaron. Solo un segundo, pero fue suficiente. Sarah salió del juzgado sin prisa. Gage la siguió, con el abrigo ondeando, la mano apoyada en el cinturón de su arma. Holt lo siguió, frotándose el hombro, pero manteniendo el paso. La multitud había crecido. La gente salía del salón, del almacén, atraída por el grito y el movimiento repentino. Los rostros se giraron, el aliento empañándose en el frío. La luz de las linternas captó el brillo del metal, armas medio desenfundadas y luego congeladas. Cole giró su caballo. Sus ojos encontraron a Sarah en la puerta. Por un instante, la miró fijamente. Odio puro, terror puro. Los dos retorcidos juntos. Sarah bajó del porche a la calle. El barro se pegó a sus botas. Caminó hacia adelante sola, con las manos visibles, lejos de su arma. El viento se levantó, trayendo el olor a humo de pino y sudor de caballo y la leve y acre promesa de nieve. La voz de Gage se oyó por toda la calle silenciosa, tranquila y final. Josiah Harlan, estás huyendo de las preguntas. Eso parece culpabilidad. La mano de Cole cayó sobre la funda del rifle en su silla. Sus hombres se movieron, los dedos rozando las empuñaduras.
Sarah se detuvo a 10 pies de los caballos. Miró a Cole sin miedo, solo con certeza. La calle quedó en silencio, solo el viento, el crujido del cuero de la silla y los resoplidos bajos e inquietos de los caballos. Nadie habló. La última luz del día se desvaneció del cielo, dejando a Redemption Creek envuelto en el púrpura amoratado del anochecer. Las linternas habían comenzado a parpadear a lo largo de las aceras. Charcos amarillos que atrapaban el polvo, levantado por los caballos inquietos y las botas que se movían. La calle olía a barro enfriándose, a humo de leña que salía de las chimeneas. Y al sudor agudo y nervioso de los hombres que sabían que algo estaba a punto de romperse. La multitud se había espesado, saliendo de puertas y callejones, con los rostros a media luz y los ojos muy abiertos. Nadie hablaba por encima de un murmullo. El viento había bajado a un gemido bajo entre los edificios. Cole estaba rígido en la silla de su gran caballo, con las riendas anudadas en puños blancos. Boone Slade y los otros 4 peones lo flanqueaban. Boone a la izquierda, Mo con la mejilla llena de cicatrices crispándose. Los otros se desplegaron como lobos cansados. Sus caballos pateaban y se hacían a un lado, sintiendo la tensión que emanaba de sus jinetes. Los ojos de Cole se desviaron hacia el porche del juzgado donde Gage estaba con una mano en el cinturón de su arma, hacia la multitud que se acercaba, hacia el sendero abierto al norte que llevaba a casa. Cada camino parecía más estrecho ahora. Sarah bajó del porche sin prisa. El barro succionaba sus botas con sonidos húmedos y reacios. Caminó directamente al centro de la calle, sola, con las manos visibles y vacías, lejos del Colt en su cadera, a 10 pies de los caballos, lo suficientemente cerca para que los animales captaran su olor y levantaran la cabeza, con las orejas moviéndose. Se detuvo. El barro le llegaba a media pantorrilla. Gage la siguió, lento y deliberado, con Holt a su lado. El abrigo del sheriff ondeaba con la brisa. No dijo nada. No lo necesitaba. El murmullo de la multitud creció. Bajo, inquieto, el sonido de la gente conteniendo la respiración. El caballo de Cole caracoleó una vez. Él tiró de las riendas con fuerza, obligando al animal a quedarse quieto. Su voz salió demasiado aguda. «Apártate del camino, mujer. Esta no es tu pelea». Sarah lo miró. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, pero su voz, cuando habló, era más baja que antes, casi un susurro que de alguna manera llegó a todos los oídos en la calle. «Tu rancho está a 7 millas al norte», dijo. «El sendero cruza el Paso del Diablo. Un cañón estrecho, paredes empinadas. Un buen lugar para una emboscada, y lo sabes. Te queda como 1 hora de luz». La garganta de Cole se movió. El sudor brillaba en su frente a pesar del frío. «Estás fanfarroneando». Sarah inclinó ligeramente la cabeza. «No vine sola». Una onda recorrió a los hombres montados. Boone Slade escupió jugo de tabaco en el barro. «Miente, jefe. No hay nadie esperando». La mirada de Sarah se desvió hacia Boone por primera vez. Hace 3 días, Cole envió un telegrama a la oficina de tierras en Cheyenne, vendiendo el rancho, tomando el dinero, desapareciendo antes de que nadie hiciera preguntas sobre Laia. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «He estado leyendo tus telegramas durante 2 semanas. Sé cuándo llega tu nómina. Sé qué bancos usas. Y le dije a Rafe Dalton exactamente por dónde cabalgarías esta noche». El nombre golpeó como una barra de hierro frío en el pecho. El rostro de Boone cambió. Sus ojos se entrecerraron. Su boca se apretó. Uno de los otros peones murmuró algo en voz baja. El caballo de Cole sintió la tensión repentina y se hizo a un lado de nuevo. «Estás loca», dijo Cole, pero su voz vaciló. El sudor perlaba su labio superior. Sarah sonrió entonces. No una sonrisa cálida ni triunfante, solo una pequeña curva fría de los labios, silencioso durante años. ¿No es eso lo que dicen de la banda de Garrett? Silenciosos, esperando. Miró directamente a Boone de nuevo. «Frank no perdona la traición. Deberías saberlo, Boone». La mano de Boone se congeló a medio camino de su arma. «¿De qué está hablando, jefe?» «De nada», espetó Cole. Demasiado rápido, demasiado fuerte. El sudor rodaba por su sien ahora, oscuro contra la piel pálida.
Sarah continuó, su voz todavía baja, llevada por el viento. Hace 4 años, Cole informó a los Rangers de Texas sobre un transporte de ganado robado. Ganado de Garrett moviéndose hacia el norte. 3 hombres murieron en la emboscada. Uno era el hermano menor de Frank. Boone miró a Cole. Los otros peones intercambiaron miradas, lentas, inciertas. Las manos se alejaron de las culatas de las armas, vacilantes. La respiración de Cole era rápida, entrecortada. Miente. Todo. Está tratando de asustarlos. Sarah dio un pequeño paso más cerca. El barro succionó más fuerte. ¿Dónde esperaría Frank, muchachos? Al este por el Paso del Diablo, al sur en el cruce del río, al norte de vuelta al rancho. Dejó la pregunta en el aire. Su jefe sabe la respuesta. La calle quedó en silencio. Solo el crujido del cuero, el suave tintineo de los frenos, el resoplido bajo de un caballo. Las linternas se balanceaban, proyectando largas sombras que se extendían por el barro como dedos. La mano de Boone cayó a su costado, lenta, deliberadamente. No voy a morir por secretos que ni siquiera conozco, dijo, con voz plana. Uno por uno, los demás lo siguieron. Las armas volvieron a sus fundas. Las manos se levantaron, con las palmas abiertas. Nadie habló. Cole miró a sus hombres, su protección, su poder, viéndolos desprenderse como corteza húmeda de un árbol muerto. Su rostro se arrugó por un segundo, pánico puro y desnudo, antes de que la rabia volviera a surgir. Sarah permaneció inmóvil en el centro de la calle, el viento tirando de su cabello. Miró a Cole por última vez. Frank no perdona, dijo suavemente. Y yo tampoco. El viento se levantó de nuevo, trayendo el lejano mugido del ganado y el débil y solitario grito de un pájaro nocturno. Las linternas parpadearon. La multitud contuvo el aliento. La mano de Cole flotaba cerca de la funda de su rifle. Sus ojos se clavaron en los de Sarah. Nadie se movió. La calle se había vuelto del color de viejos moretones, un púrpura profundo que se desvanecía a negro en los bordes. La última y delgada franja de atardecer sangraba a lo largo de la cresta de la montaña detrás de Redemption Creek, convirtiendo el polvo en el aire en brasas flotantes. Las linternas a lo largo de las aceras siseaban y chisporroteaban, arrojando una luz nerviosa sobre los rostros de la multitud. El olor a barro enfriándose se mezclaba con la espuma de los caballos, el aceite de las armas y el leve sabor a cobre del miedo. Nadie se movió, nadie respiraba fuerte. Sarah estaba sola en el centro de la calle, a 10 pies de la línea de caballos. En su mano derecha sostenía una Derringer con empuñadura de perla, pequeña, elegante, mortal. Los 2 cañones captaban el brillo de la linterna como estrellas frías. Su mano izquierda sostenía la segunda, apuntando firmemente al pecho de Boone Slade. Las empuñaduras de perla eran suaves contra sus palmas, desgastadas por años de práctica en graneros oscuros y claros vacíos. Sintió el leve temblor en sus dedos. No era miedo, ya no. Solo el viejo eco del dolor que nunca abandonaba del todo sus manos. El caballo de Cole se movió bajo él, los cascos raspando el barro. Estaba congelado, con los ojos fijos en las Derringers, el sudor abriendo surcos limpios en su rostro cubierto de polvo. Sus hombres se habían quedado en silencio. Boone Slade miró la pistola con empuñadura de perla que le apuntaba, y luego el rostro de Sarah. Su mejilla llena de cicatrices se crispó una vez. Los otros peones intercambiaron miradas, lentas, calculadoras. Vieron a su jefe desmoronarse, vieron el nudo de preguntas apretándose alrededor del rancho que alimentaba a sus familias. Pagaba sus cuentas en el saloon, mantenía techos sobre sus cabezas. Si Cole huía ahora y lo atrapaban, o peor, si la ley venía por el rancho, sus medios de vida se desvanecerían como el humo. La voz de Sarah cortó el silencio, baja y uniforme. El próximo que se mueva recibe una bala. Hizo una pausa, no en el sombrero. La nuez de Adán de Boone subió y bajó. Miró a Cole por última vez, el tiempo suficiente para ver el pánico, el sudor, al hombre que les había prometido un trabajo estable y ahora solo ofrecía una tumba. Sarah levantó la Derringer derecha una fracción.
La empuñadura de perla brilló. Boone exhaló lentamente. Su mano derecha se alejó del Colt en su cadera. Lenta, deliberadamente, deslizó el revólver de nuevo en el cuero. El suave clic del martillo al asentarse sonó fuerte en el silencio. No voy a morir por tus secretos, jefe, dijo. Plano. Final. Uno por uno, los demás lo siguieron. Las manos se levantaron, con las palmas hacia afuera. Las armas permanecieron enfundadas. Los caballos resoplaron, aliviados por la tensión que disminuía. El rostro de Cole se torció. Rabia, incredulidad, el terror crudo de un hombre que ve cómo su mundo se desmorona capa por capa. Sarah mantuvo la Derringer firme. Su mano derecha tembló una vez, solo una vez, después de que la decisión se asentara en sus huesos. Había cruzado una línea que nunca podría deshacer. El pueblo la había visto desenfundar. Habían visto la velocidad. Habían visto el pasado que llevaba en esas empuñaduras de perla. No más escondites. No más señorita Miller. Solo Sarah Kane, la mujer que disparaba recto y no vacilaba. La voz de Cole se quebró. Son todos unos cobardes. Es una sola mujer. Acaba de hacer un agujero en el sombrero de Boone más rápido de lo que cualquiera de nosotros podría parpadear, murmuró uno de los peones. Retrocedió su caballo medio paso. Los otros lo siguieron. Gage se movió entonces, con las botas pesadas en el barro. Llevaba grilletes en la mano izquierda, la cadena tintineando suavemente. Holt lo flanqueaba, con la escopeta suelta, pero lista. Los ojos de Cole encontraron a Sarah de nuevo. Odio puro ardía allí, pero debajo algo peor. Comprensión. Le había quitado todo. El rancho, los hombres, la mentira sobre la que había construido su vida. Gage llegó al caballo. «Desmonta, Cole». Cole dudó. Sus manos temblaban en las riendas. Luego, lentamente, bajó. El barro salpicó alrededor de sus botas. Gage se puso detrás de él. Le colocó los grilletes en las muñecas. El metal se cerró con un clic. Frío. Final. Cole se retorció una vez, inútilmente. Miró directamente a Sarah por encima del hombro de Gage. «Te colgarán conmigo», dijo. Su voz temblaba. No de miedo ahora, sino con la certeza de un hombre que sabía que estaba perdido. «Eres una criminal. También te arrastrarán a ti». Sarah bajó las Derringers. Los cañones apuntaban al suelo ahora, el humo todavía saliendo en finas volutas del derecho. Lo miró a los ojos sin parpadear. «Tal vez», dijo en voz baja, «pero te veré colgar primero». Gage tiró de la cadena. Cole tropezó un paso hacia adelante. Los grilletes volvieron a tintinear. Holt tomó el codo de Cole, guiándolo hacia el juzgado. La multitud se apartó en silencio, sin vítores, sin abucheos. Solo el suave arrastrar de botas en el barro y el bajo murmullo de personas que habían visto algo que nunca olvidarían. Cole mantuvo la cabeza girada, con los ojos fijos en Sarah mientras se lo llevaban, incluso encadenado, incluso roto. No podía apartar la vista de la mujer que lo había deshecho. Sarah permaneció en el centro de la calle un momento más. Las Derringers colgaban sueltas en sus manos. El viento se levantó de nuevo, frío desde las montañas, trayendo el leve olor a pino y a nieve que se avecinaba. La luz de las linternas parpadeaba en su rostro, firme, ilegible, pero el temblor en sus dedos no se había detenido del todo. La multitud comenzó a dispersarse. Los susurros la seguían como sombras. Boonslade se tocó el ala del sombrero donde el agujero humeaba débilmente. La miró por última vez, con respeto, tal vez, o algo parecido. Luego giró su caballo y cabalgó lentamente hacia la caballeriza. Los otros lo siguieron. Sarah permaneció donde estaba, sola en el barro y el resplandor de las linternas. Los grilletes tintinearon por última vez cuando Cole desapareció en la puerta del juzgado. El viento gimió entre los edificios, y en el silencio que siguió, el peso de lo que había hecho se posó sobre ella como el anochecer, irrevocable, pesado y frío. La sala del tribunal olía a pino recién cortado, a barniz viejo y a la densa presión de demasiados cuerpos en un espacio destinado a menos. Los 3 días de testimonios habían vuelto el aire pesado, viciado, como una habitación que no se había abierto en años.
Las linternas colgaban de ganchos de hierro a lo largo de las vigas, sus llamas estables pero bajas, proyectando largas sombras que se extendían por las filas de bancos. La multitud llenaba cada asiento y se agolpaba a lo largo de las paredes. Hombres con chalecos gastados, mujeres apretando pañuelos, niños silenciados en los regazos. Nadie se abanicaba, nadie susurraba. Los únicos sonidos eran el lento crujido de las tablas del suelo bajo el peso cambiante y la tos ocasional, tragada rápidamente. Sarah estaba sentada en la última fila, cerca de la puerta. Llevaba el mismo abrigo con el que había llegado, con el cuello levantado y el sombrero bajo. No había subido al estrado. Gage había estado de acuerdo con eso sin discutir. Su historial con la banda de Rafe Dalton solo enturbiaría las aguas, había dicho él. Mejor dejar que las cartas y los testigos hablaran. Mantenía las manos cruzadas en su regazo, con los ojos fijos en el frente de la sala. Parecía tranquila. Se sentía vacía. Colin estaba sentado en la mesa de la defensa, con las muñecas encadenadas a una anilla atornillada a la madera. Su traje había desaparecido. Ahora llevaba una tela de prisión que le quedaba holgada. 3 días habían tallado nuevas líneas en su rostro, surcos profundos alrededor de la boca, sombras bajo los ojos. Mantenía la barbilla en alto, los hombros rectos, tratando de mantener la postura del hombre que una vez fue dueño de la mitad del valle. Pero sus manos temblaban cuando pensaba que nadie lo miraba. Cada vez que la puerta se abría, su mirada se desviaba hacia ella, esperando un milagro que nunca llegó. Gage estaba de pie cerca del estrado del juez, con los brazos cruzados. No había hablado mucho durante el juicio. No lo necesitaba. Las pruebas habían hablado por sí solas. Rosa Vale caminó hacia el frente cuando la llamaron. Era pequeña, de pelo oscuro, con las manos fuertemente entrelazadas frente a un sencillo vestido de calicó. Había venido sola desde Laramie en la diligencia. Sus pasos eran lentos pero firmes. Cuando llegó a la silla de los testigos, levantó la barbilla y miró directamente a Cole. Unos pocos hombres en la última fila, peones que una vez habían cobrado de su rancho, se movieron incómodos. Sus ojos la siguieron con una mezcla de sospecha y hostilidad. Rosa lo sintió, sus hombros se tensaron, pero no vaciló. Habló en voz baja, con acento pero clara. Me acorraló en el granero una tarde. Estaba limpiando los establos. Dijo que quería hablar de mi salario. Cuando le dije que no, me agarró los brazos con fuerza. Dijo que si se lo contaba a alguien, sus hombres encontrarían a mi familia en Sonora. Dijo que se asegurarían de que nadie volviera a saber de ellos. Se subió una manga sin que se lo pidieran. Cicatrices blancas corrían por su antebrazo como finas cuerdas. Estas son de sus dedos. Me fui esa noche, caminé hasta la carretera, tomé el primer carro que iba al sur. Un murmullo recorrió la sala, suave, inquieto. Hall miró fijamente la mesa, con la mandíbula tan apretada que el músculo saltaba. Gage dio un paso adelante. ¿Jura que esa es la verdad, señorita Bailey? Rosa lo miró a los ojos. Lo juro. Gage asintió una vez. Puede bajar. Rosa caminó de regreso por el pasillo. Las cabezas se giraron. Algunos rostros mostraban piedad, otros resentimiento. Mantuvo la mirada al frente, pero sus manos temblaban cuando se sentó cerca de la puerta. Más tarde esa tarde, el ayudante Holt regresó del arroyo. Llevaba un bulto envuelto en arpillera. La sala quedó en silencio mientras lo colocaba sobre la mesa frente al juez. El olor llegó primero. Tierra húmeda, descomposición, el leve toque metálico de sangre vieja. Holt lo desenvolvió con cuidado. Los huesos asomaban a través de la tela rasgada. Un cráneo agrietado por un lado. El juez se inclinó hacia adelante, justo con el rostro pálido. El doctor Riley se puso de pie. Había examinado los restos esa mañana. Golpe contundente en la sien. Múltiples fracturas. Ningún signo de fiebre o causa natural. Fue golpeado hasta la muerte. Enterrado a poca profundidad. El arroyo arrastró parte de la tierra. La cabeza de Cole cayó. Por primera vez en 3 días, no discutió. No habló en absoluto. El jurado salió al anochecer. Regresaron en 40 minutos. Nadie esperaba menos. El capataz se puso de pie, Wish con el sombrero en la mano.
Su voz era tranquila pero clara, culpable de todos los cargos. El mazo del juez cayó una vez, agudo, final. Josiah Harlan se le condena a morir en la horca hasta que muera. La sentencia se ejecutará mañana al amanecer. No hubo vítores, nadie aplaudió. La sala exhaló un largo suspiro colectivo y luego silencio, pesado, denso, del tipo que sigue a una tormenta cuando el viento finalmente ha amainado. Se llevaron a Cole encadenado. Los grilletes tintineaban a cada paso. No miró hacia atrás. Sus hombros se habían hundido. El hombre que había construido un imperio a partir de reclamaciones de tierras parecía pequeño ahora, disminuido por el peso del hierro y la verdad. Sarah permaneció sentada mientras la multitud comenzaba a salir. La gente pasaba a su lado sin hablar. Algunos asintieron una vez, con respeto, tal vez gratitud. Otros apartaron la vista rápidamente, como si encontrarse con sus ojos pudiera quemar. Se quedó hasta que la sala se vació, hasta que solo quedaron las linternas, parpadeando bajo. Se levantó entonces, sus botas rasparon suavemente las tablas. Caminó hacia el frente, pasando la silla vacía de los testigos, pasando la mesa donde aún yacían las cartas. Tocó la cinta negra una vez, las yemas de sus dedos rozando los extremos deshilachados, y luego dejó caer la mano. Afuera la noche se había instalado, fría y clara. Las estrellas salpicaban el negro sobre las montañas. El armazón de la horca se recortaba oscuro contra el cielo. La madera nueva pálida a la luz de la luna. Los trabajadores la habían terminado esa tarde. La madera todavía olía a savia. Sarah salió al porche. El viento traía el leve aroma a pino y a nieve lejana. Miró el cadalso un largo momento. En algún lugar en la oscuridad, un perro ladró una vez, agudo, solitario. Se dio la vuelta y caminó hacia la noche. Los grilletes habían dejado de tintinear, pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier sonido. El salón del hotel estaba tranquilo después de la medianoche. El tipo de silencio que se instala cuando el último borracho se ha ido a casa y el camarero ha limpiado la barra por última vez. Una única lámpara de aceite ardía en la pared del fondo. Su mecha estaba baja, arrojando un brillo ámbar opaco sobre las mesas llenas de cicatrices y las tablas desiguales del suelo. El aire olía a whisky derramado, a humo de puro viejo y al leve sabor metálico del aceite de pistola que impregnaba todo en Redemption Creek. Afuera, el viento se había levantado, frío, constante, sacudiendo los cristales sueltos de las ventanas y trayendo el lejano crujido del nuevo armazón de la horca moviéndose en la oscuridad. Sarah estaba sentada sola en el rincón, de espaldas a la pared, con el sombrero bajo. Un vaso de whisky medio lleno estaba intacto frente a ella. Vean el líquido ámbar atrapando la luz de la lámpara como fuego atrapado. No había tomado ni un sorbo. Sus manos descansaban sobre la mesa, con los dedos entrelazados, firmes ahora. Las Derringers habían desaparecido, guardadas en su abrigo, pero su peso todavía tiraba de sus hombros. Miraba el vaso sin verlo. El rostro de Laia seguía apareciendo detrás de sus ojos. 19 años, riendo en la última carta, y luego nada. Solo silencio. Se había hecho justicia, pero no había llenado el vacío. La puerta se abrió con un lento gemido de bisagras. Entró aire frío trayendo el aroma a pino y escarcha. El sheriff Gage entró, con el cuello del abrigo levantado, el sombrero en la mano. Escaneó la habitación una vez, la vio y cruzó el suelo sin prisa. Las tablas crujieron bajo sus botas. Sacó la silla de enfrente y se sentó sin preguntar. Las patas de la silla rasparon suavemente. Por un largo momento, ninguno habló. La lámpara siseó. El viento gimió bajo los aleros. Big Gage metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un formulario de telégrafo doblado. Lo puso sobre la mesa entre ellos, boca arriba. El papel era fino, arrugado por el manoseo. El Marshal de Denver, dijo en voz baja, quiere saber si Sarah Kane sigue siendo buscada. La mirada de Sarah cayó sobre el papel. Las palabras se volvieron borrosas por un segundo. Tinta negra sobre papel amarillento. No lo tocó. Gage se reclinó. La silla gimió. Le dije que nunca había oído hablar de nadie con ese nombre. Su voz era baja,
áspera por 3 días de gritar objeciones en el tribunal. Dije que tuvimos a una señorita Miller que ayudó a resolver un caso de asesinato, una mujer valiente que se fue del pueblo después del juicio. Sarah exhaló lentamente. El aliento se empañó débilmente en el frío que había entrado con Gage. Lo miró entonces. Realmente lo miró. Sus ojos estaban cansados. Las líneas a su alrededor más profundas que cuando bajó por primera vez de la diligencia. No tenías que hacer eso, dijo. Gage se frotó el pulgar por el borde de la mesa. Deberías haber hecho más cuando Laia murió. Hacer preguntas más difíciles. Mirar más de cerca. No lo hice. Pensé que Cole era demasiado grande, demasiado conectado. Mantuve la paz en su lugar. Hizo una pausa. La paz no vale mucho cuando está construida sobre tumbas. Los dedos de Sarah se apretaron una vez, y luego se aflojaron. Cabalgué con Rave Dalton. 2 años, sostuve caballos, vigilé caminos, nunca maté a nadie. Las palabras salieron planas como un hecho, pero había una grieta debajo de ellas. La misma grieta que había sentido cuando abofeteó a Cole, cuando disparó la Derringer. Esa es la verdad, pero es suficiente para colgarme en algunos tribunales. Gage asintió una vez, lo sé. El silencio se alargó de nuevo. La llama de la lámpara bajó, las sombras se alargaron sobre la mesa. Deberías irte antes del amanecer, dijo Gage finalmente. Algunos de los hombres de Cole todavía están por ahí, dispersos, pero no se han ido. Recordarán tu rostro, y el Marshal no se quedará callado para siempre. Sarah miró más allá de él hacia la ventana. La escarcha había comenzado a dibujar patrones en el cristal. La horca se recortaba oscura contra el cielo nocturno. Un contorno esquelético bajo las estrellas. Me dije a mí misma que no miraría, dijo suavemente. Pero Laia merecía que alguien que la amaba estuviera allí, alguien que la recordara. Gage la estudió un largo momento. Has hecho eso y más. Sarah apartó el vaso de whisky una pulgada. El líquido apenas se movió. Se levantó lentamente, su abrigo crujió. La silla raspó al retroceder. Gracias, dijo, simple, en voz baja. Gage no se levantó. La miró con el rostro a media sombra. No me des las gracias, dijo. Solo desaparece, señorita Miller. Hizo una pausa, las palabras pesadas. Y tal vez quédate desaparecida esta vez. Sarah sostuvo su mirada un latido más. Luego se dio la vuelta. Sus botas cruzaron las tablas del suelo. Pasos lentos y deliberados. La puerta se abrió. El viento frío entró, tirando de su abrigo, trayendo el aroma a nieve y pino. Salió al porche. La calle estaba vacía ahora. Las linternas se habían apagado en la mayoría de los edificios. Solo unos pocos cuadrados amarillos brillaban en las ventanas superiores. La horca se cernía al final de la cuadra. Madera nueva pálida a la luz de la luna. El viento gimió a través de sus travesaños, un sonido bajo y lúgubre. Sarah se detuvo en los escalones del porche. Miró hacia atrás una vez a través del cristal. Gage todavía estaba sentado en la mesa, con la cabeza ligeramente inclinada, el formulario de telégrafo intacto ante él. Se subió el cuello contra el frío. Las Derringers se movieron en los bolsillos de su abrigo, un peso familiar. Adelante estaba la caballeriza, otro su caballo ensillado y esperando desde antes del anochecer. Más allá, el sendero hacia el norte, luego al este y luego a donde la llevara el siguiente nombre de la lista. Bajó a la calle. El barro crujió bajo sus botas, ya congelándose en los bordes. El viento la empujaba por la espalda, frío e insistente. En algún lugar en la oscuridad, un caballo relinchó una vez, suave, solitario. Sarah siguió caminando. La luz del porche detrás de ella se atenuó cuando la puerta se cerró suavemente. La noche se tragó sus pasos. El salón del hotel se había vaciado mucho antes de la medianoche. El camarero había apagado todas las lámparas menos una, dejando una sola llama parpadeando en su chimenea de cristal. Proyectaba un círculo débil y vacilante sobre las mesas de roble llenas de cicatrices y las tablas desiguales del suelo que crujían con cada ráfaga de viento. Afuera, la noche presionaba fría contra las ventanas. La escarcha había comenzado a formar telarañas en los cristales inferiores. El aire interior llevaba los fantasmas del humo del día. Ceniza de puro, centeno derramado.
el leve sabor a hierro del aceite de pistola que nunca abandona del todo un lugar como este. A través de las grietas del marco de la puerta, el viento gemía abajo, deslizándose como un ladrón y agitando las cortinas en lentas y inquietas olas. Sarah estaba sentada en el mismo rincón que había elegido antes, de espaldas a la pared, con el sombrero bajo sobre los ojos. El vaso de whisky frente a ella permanecía intacto. El líquido ámbar estaba al mismo nivel que cuando se sentó por primera vez. Lo miraba sin beber, la superficie reflejando el débil brillo de la lámpara como un espejo oscuro. La última carta de Laia seguía apareciendo detrás de sus párpados. Caligrafía cuidadosa, la tinta todavía fresca en la memoria, la súplica oculta entre líneas sobre el clima y el jardín. Se había hecho justicia. Cole sería colgado al amanecer, pero el agujero en el pecho de Sarah seguía vacío, un vacío frío donde debería haber calor. La puerta se abrió con un lento raspado de bisagras. Una ráfaga de aire gélido entró, trayendo el agudo aroma de las agujas de pino y la nieve que se avecinaba. El sheriff Gage entró, con el abrigo cubierto de escarcha, el sombrero en una mano. Se detuvo justo dentro, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra, y luego cruzó el suelo sin prisa. Las tablas gimieron bajo su peso. Sacó la silla de enfrente y se sentó, con los codos apoyados en la mesa, la madera crujiendo débilmente. Ninguno habló al principio. La lámpara siseó. El viento sacudió una persiana suelta en algún lugar de arriba. Gage metió la mano en su abrigo y sacó el formulario de telégrafo doblado que le había mostrado antes. Lo dejó entre ellos de nuevo, boca arriba. El papel se había amarilleado en los bordes por el manoseo. El Marshal de Denver dijo en voz baja. Sigue preguntando. ¿Sarah Kane es buscada o no? La mirada de Sarah cayó sobre las palabras, tinta negra sobre papel fino. Su nombre la miraba como una acusación de la que nunca podría escapar. Gage se reclinó. La silla protestó. Le dije que nunca había oído hablar de nadie con ese nombre. Su voz era áspera, desgastada por el largo día. Dije que tuvimos a una señorita Miller que ayudó a resolver un caso de asesinato. Una mujer valiente que se fue del pueblo después del juicio. Sarah levantó los ojos para encontrarse con los de él. El movimiento fue lento, deliberado. Por un largo momento, simplemente lo miró. Realmente lo miró, viendo la fatiga grabada profundamente alrededor de sus ojos, el peso de las decisiones que había tomado y las que no. La máscara de la señorita Miller había desaparecido ahora, arrancada frente al único hombre en este pueblo que llevaba una placa y todavía tenía conciencia. Sintió la pérdida de ella como un corte fresco, agudo, pero no inesperado. No tenías que mentir por mí, dijo suavemente. Gage se frotó el pulgar por el grano de la mesa. No fue una mentira, no del todo. Ayudaste y te vas. Hizo una pausa. Algunos de los hombres de Cole todavía están por ahí, disperso, pero no se han ido. Recordarán tu rostro, y el Marshal no se quedará callado para siempre. Los dedos de Sarah rozaron el borde del vaso de whisky. El líquido apenas tembló. Emily merecía un testigo que la amara, dijo. Las palabras salieron en voz baja, casi perdidas en el bajo gemido del viento. Alguien que recordara su risa, sus cartas, no solo el nombre en una lápida. Gage asintió una vez, lento, pesado. Lo tuvo. El silencio regresó, más denso ahora. La llama de la lámpara bajó mientras la mecha se consumía. Las sombras se alargaban sobre la mesa como dedos lentos alcanzando el telégrafo. Deberías irte antes del amanecer, dijo Gage finalmente. Cabalga en silencio, no mires atrás. Sarah miró más allá de él, hacia la ventana. La escarcha se había espesado en el cristal. El armazón de la horca se recortaba negro contra el cielo, salpicado de estrellas. Su travesaño una línea austera a la luz de la luna. Casi podía oír el crujido de la cuerda nueva en el viento. Me dije a mí misma que no miraría, dijo, pero lo haré. Gage estudió su rostro en la penumbra. Algo parpadeó en sus ojos. Arrepentimiento, tal vez, o reconocimiento. No discutió, no intentó disuadirla. Sarah empujó la silla hacia atrás. Las patas rasparon suavemente las tablas. Se levantó, su abrigo crujió,
Las Derringers se movieron en los bolsillos interiores con su familiar peso apagado. «Estaré en la horca al amanecer», susurró. Gage no se levantó. Solo la miró, con el rostro a media sombra. Se dio la vuelta entonces. El viento atrapó la puerta cuando la abrió, abriéndola de par en par por un instante antes de que ella saliera. El aire frío pasó a su lado, tirando de su cuello, trayendo el agudo sabor a escarcha y pino. Cerró la puerta detrás de ella con un suave clic. La calle yacía vacía y oscura. Una sola linterna ardía fuera de la caballeriza, al final de la cuadra, su llama parpadeando en el viento. La horca esperaba en el extremo más alejado, la madera pálida fantasmal bajo la luna. En la distancia, un caballo pateó una vez en su establo. Sarah permaneció en el porche un momento más. El frío se filtró a través de su abrigo hasta sus huesos. Miró hacia atrás a través del cristal grabado por la escarcha. Y Gage todavía estaba sentado en la mesa, con la cabeza ligeramente inclinada, el formulario de telégrafo intacto ante él. Bajó a la calle. El barro crujió bajo sus botas, ya rígido por la escarcha. Más lejos, luego se estabilizó. Y en el silencio que siguió, la noche contuvo el aliento. El amanecer llegó gris y reacio. Una fina mancha de luz sangrando a lo largo de la cresta oriental sin calor. Redemption Creek despertó lentamente. Los gallos silenciosos en el frío, el humo subiendo recto desde las chimeneas en el aire quieto. La horca se erigía al final de la calle principal, la madera nueva pálida contra el suelo cubierto de escarcha. El travesaño, una austera línea negra bajo el cielo bajo. La cuerda colgaba lista, el cáñamo nuevo enrollado, grueso y pálido, oliendo débilmente a alquitrán y savia. Un ligero viento removía el polvo a lo largo de las tablas, trayendo el agudo sabor a pino y el distante olor metálico de la nieve que se avecinaba. La multitud se había reunido antes del amanecer. Dos filas silenciosas flanqueando el cadalso, hombres con abrigos pesados, mujeres envueltas en chales, niños apretados contra las caderas. Nadie hablaba por encima de un susurro. Las botas se movían sobre el barro congelado. El aliento se empañaba de blanco y quedaba suspendido como humo. El aire se sentía denso, cargado con el conocimiento de que lo que estaba a punto de suceder no podía deshacerse. Sacaron a Cole Harlan del juzgado con ropa de prisión, con las muñecas y los tobillos encadenados. Los grilletes tintineaban a cada paso por las escaleras de madera, lentos, deliberados. El sonido se oía claramente en el silencio. Su rostro se había relajado, los ojos hundidos, la mandíbula antes orgullosa suavizada por 3 días de espera. Subió sin resistencia, pero su mirada recorrió la multitud en el momento en que llegó a la plataforma. La encontró casi de inmediato. Sarah estaba de pie en la parte de atrás, cerca del borde de la multitud, con el abrigo abotonado hasta arriba, el sombrero bajo, las manos hundidas en los bolsillos donde las Derringers descansaban frías contra sus palmas. No se acercó. No lo necesitaba. Los ojos de Cole se clavaron en los de ella a través de la distancia. Odio, miedo y algo crudo. El reconocimiento de un hombre que sabía exactamente quién había derribado el imperio que había construido, ladrillo a ladrillo sangriento. Sus labios se torcieron una vez, casi una sonrisa, pero murió antes de formarse. El ministro se adelantó, con la Biblia abierta en manos temblorosas. Dijo las palabras de consuelo y arrepentimiento. Cole miró al frente, rechazando la oferta de oración. El ministro cerró el libro y retrocedió. Gage leyó la sentencia con voz plana y profesional. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Asesinato, agresión, aterrorizar a los colonos, muerte por ahorcamiento, sin apelación, sin piedad. Y Cole levantó la barbilla. Le ofrecieron la capucha. Negó con la cabeza una vez. El verdugo, Holt, con el rostro inexpresivo, se puso detrás de él. La soga se asentó sobre su cabeza, el cáñamo áspero raspando la piel. Los ojos de Cole nunca dejaron a Sarah. Habló entonces, su voz, pero se oyó en el silencio. ¿Crees que has ganado? Las palabras salieron quebradas con los últimos jirones de desafío. Siempre habrá hombres como yo,
y tú siempre estarás mirando por encima del hombro. Y Sara sostuvo su mirada, sin vacilar, sin temblor en su voz. Lo sé, dijo en voz baja. Por eso aprendí a disparar. La trampilla cayó con un agudo crujido de madera. La cuerda se tensó. El cuerpo de Cole se sacudió una vez, con fuerza, luego de nuevo, espasmos más pequeños mientras el cuello se rompía y la lucha lo abandonaba. Sus pies patearon 2 veces, los talones raspando el aire, y luego se detuvieron. El cuerpo se balanceó lentamente, como un péndulo, el único movimiento en la mañana helada. Sierra no se apartó, no parpadeó. Observó hasta que el último espasmo se desvaneció, hasta que la cuerda crujió suavemente en el viento y el cuerpo colgó inerte. El rostro amoratado, los ojos abiertos bajo la capucha que se había deslizado. La multitud exhaló, un único suspiro colectivo que se elevó como niebla y se desvaneció. Nadie vitoreó. Nadie lloró en voz alta. Una mujer en la primera fila se llevó un pañuelo a la boca. Un hombre a su lado miró sus botas. El viento se levantó de nuevo, y más frío ahora, azotando el polvo sobre la plataforma y a través de la multitud. Traía el leve olor acre de la cuerda y el sabor metálico del miedo que había permanecido demasiado tiempo. Sara sintió los ojos sobre ella, algunos agradecidos, otros recelosos, la mayoría una mezcla de ambos. Se había convertido en algo que el pueblo no podía abrazar ni rechazar por completo. La mujer que trajo la justicia y la mujer que llevaba la violencia en sus manos como una segunda piel. Allí ahora no pertenecía en ninguna parte, ni aquí ni en ningún otro lugar. El conocimiento se asentó en su pecho como escarcha, frío, permanente. Gage se adelantó, cortó la cuerda de un solo tajo de su cuchillo. El cuerpo se desplomó en los brazos de 2 ayudantes. Lo bajaron sin ceremonia, las botas golpeando las escaleras. La multitud comenzó a dispersarse lentamente. A regañadientes, la gente volviendo a sus hogares, con los rostros serios, en silencio. Pues Sara permaneció donde estaba hasta que los últimos rezagados se hubieron ido. La horca estaba vacía ahora, la cuerda enrollada en la plataforma como una serpiente dormida. El polvo se arremolinaba en pequeños remolinos alrededor de sus botas. Se dio la vuelta por fin. El viento atrapó su abrigo, abriéndolo por un instante. Lo volvió a cerrar y comenzó a caminar, lenta, deliberadamente, hacia la caballeriza donde su caballo esperaba, ensillado desde antes del amanecer. Detrás de ella, el cadalso crujió una vez con el viento creciente. Un solo cuervo se levantó del techo del juzgado, sus alas batiendo pesadamente contra el cielo gris. Sara no miró hacia atrás. La calle yacía vacía, excepto por el polvo a la deriva y el débil eco persistente de la caída de la trampilla. El sol salió, tenue y pálido, sobre Redemption Creek. Un disco frío que no daba calor. Solo una luz lo suficientemente aguda como para cortar sombras largas y negras sobre el barro congelado. La caballeriza estaba al borde del pueblo. Sus 2 puertas entreabiertas, el olor a heno, sudor de caballo y cuero engrasado espeso en el aire frío. Dentro, los establos estaban en silencio, excepto por el suave susurro de una yegua cambiando de peso y el leve tintineo de las anillas del freno mientras el muchacho terminaba de apretar la cincha. El caballo de Sara, un robusto bayo con una mancha blanca, estaba ensillado y listo, con las alforjas ya empacadas. El muchacho, de no más de 14 años, con pecas marcadas sobre la piel pálida, mantenía la vista baja mientras revisaba las correas de los estribos por última vez. Se había levantado antes del amanecer para tener el animal preparado, tal como ella había pedido. No había hecho preguntas. Los niños en pueblos como este aprendían pronto a no hacerlas. Sara entró en la penumbra del granero. Llevaba el abrigo abotonado contra el frío, el sombrero bajo, las derringers ocultas pero pesadas en los bolsillos interiores. No llevaba nada más, ni ruido, ni recuerdos, solo el peso de lo que había hecho y lo que aún esperaba. El muchacho se enderezó. «Está lista, señora. Le di de comer bien, herraduras revisadas». Sara asintió una vez,
Metió la mano en su chaleco y sacó $2 de plata, más de lo que merecía el trabajo, más de lo que podía permitirse fácilmente. Se los puso en la palma de la mano. Sus dedos se cerraron lentamente alrededor de ellos. Los ojos se abrieron de par en par por un instante antes de apartar la vista. Gracias, dijo en voz baja. El muchacho tragó saliva. La gente ya está hablando. Dicen que usted fue quien lo derribó. Dudó, su voz bajó a un susurro. La llaman la hacedora de viudas ahora. La expresión de Sara no cambió, pero algo se apretó en su pecho. Una punzada breve y aguda, como una puntada demasiado apretada. No tenía nombre para lo que sentía, ni orgullo, ni arrepentimiento. O solo el eco hueco de una vida que ya no encajaba en ninguna parte. Se volvió hacia el caballo. Las alforjas estaban seguras. Dentro de una yacía el telégrafo doblado de Gage y la pequeña hoja de papel con una lista. 17 nombres, 17 hombres que habían escrito pidiendo esposas y habían dejado preguntas a su paso. Abrió la alforja del lado cercano, sus dedos rozando los bordes gastados del papel. Lo desdobló lo suficiente para leer la primera línea a la tenue luz. Quedan 17 nombres, murmuró, casi para sí misma. Wade Colton en Montana. Dejó que las palabras flotaran en el silencioso granero. El vallo relinchó suavemente, soplando aliento cálido contra su manga. Todos cometen el mismo error, susurró. Creen que una mujer que busca matrimonio es débil, desesperada. El muchacho cambió de peso, pero no dijo nada. Había oído suficientes rumores en las últimas horas para entender que ella no se quedaba. Sara cerró la bolsa. Tomó las riendas de la mano del muchacho, sus dedos rozando su piel fría contra una piel más fría. Se subió a la silla de un solo movimiento suave, el cuero crujiendo bajo su peso. El caballo se acomodó debajo de ella, firme. Listo. Miró al muchacho por última vez. Quédate con el cambio, dijo, y no digas a dónde fui. Él asintió con los ojos muy abiertos pero solemnes. Sí, señora. Sara giró el vallo hacia las puertas abiertas. La luz de la mañana entraba en diagonal, atrapando motas de polvo en lentas espirales. Afuera, la calle todavía estaba mayormente vacía. Solo unos pocos madrugadores se movían entre los edificios, con la cabeza gacha, evitando las miradas. Pero sintió el peso de miradas invisibles, los susurros que ya se extendían como escarcha sobre el cristal. Giró el caballo, mirando hacia el otro extremo de la calle. La horca estaba allí, austera y silenciosa bajo el sol naciente. La cuerda había sido cortada, pero el armazón permanecía. Madera pálida, travesaño, vacío ahora, un recordatorio que permanecería durante meses hasta que el tiempo o el abandono se lo llevaran. El cuerpo de Cole había sido retirado durante la noche. Solo el cadalso recordaba. Sara permaneció inmóvil por un largo momento, con las riendas sueltas en las manos. El viento agitó su abrigo, trayendo el leve aroma a humo de pino de chimeneas lejanas y la promesa limpia y fría de la nieve. Miró la horca por última vez, no con triunfo, no con tristeza, tocólo con reconocimiento. Laya había sido vengada, eso era todo. Tocó ligeramente los talones en los costados del vallo. El caballo avanzó al paso, los cascos golpeando suavemente el suelo helado. El polvo se levantó en pequeñas nubes detrás de ellos, flotando en el aire quieto. Al pasar los últimos edificios, los susurros los siguieron. Bajos, llevados por el viento como hojas, lo derribó ella sola, se enfrentó a 5 hombres armados sin nada más que valor. La llaman la hacedora de viudas. Ahora Sara no giró la cabeza. Mantuvo los ojos en el sendero por delante, la llanura abierta que se extendía hacia el norte, luego al este, hacia Montana, y el siguiente nombre de la lista. El vallo alargó el paso a un trote constante. El polvo se arremolinó más alto, velando el pueblo detrás de ella. La horca se encogió en la distancia, una pálida silueta contra el cielo gris. Siguió cabalgando. Los susurros se desvanecieron en el viento. El camino por delante yacía vacío, el polvo asentándose lentamente a su paso. El Saloon Bannock olía a lana mojada, tabaco barato y al leve sabor agrio de la cerveza derramada que se había impregnado en las tablas del suelo años atrás.
Habían pasado 3 meses desde Redemption Creek, pero el frío había llegado temprano a Montana, agudo hasta los huesos, del tipo que encuentra cada grieta en las paredes de troncos y se instala allí. Una única lámpara de aceite colgaba sobre la barra, su llama baja e inestable, y proyectando largas y parpadeantes sombras sobre la media docena de mesas. La habitación estaba casi vacía. Un camarero puliendo vasos con lentos movimientos mecánicos. Dos mineros encorvados en una mesa de la esquina, todavía con los abrigos puestos, el aliento empañándose débilmente en el frío. Sarah, ahora Elizabeth Downing, estaba sentada a 3 mesas de distancia, de espaldas a la pared, con el sombrero inclinado lo suficiente como para sombrear sus ojos. Una taza de café medio vacía se enfriaba frente a ella. No la había tocado en 20 minutos. Debajo de la mesa, su mano derecha descansaba ligeramente sobre el cañón del rifle escondido bajo su abrigo, los dedos trazando el familiar picado como para recordarse que todavía estaba allí. Escuchaba sin girar la cabeza. Las voces de los mineros se oían fácilmente en el silencio. El primer minero, mayor, con la barba veteada de gris, se inclinó más cerca de su compañero. Su voz era áspera, muy grave por años bajo tierra. ¿Oíste sobre ese asunto en Wyoming, en Redemption Creek? El segundo minero, más joven, bien afeitado, con los ojos brillantes por la emoción del chisme, asintió. Oí algo, un ranchero que fue ahorcado, un hombre importante. Cole algo. Harlan, corrigió el mayor. Cole Harlan era dueño de la mitad del valle. Dicen que echaba a los hombres de sus tierras. Mató a su esposa. Una fiebre conveniente, la llamaba la gente. Luego mandó a buscar otra novia por correo. El hombre más joven dio un largo trago a su botella. ¿Y ella apareció? El minero mayor se rió entre dientes, bajo y seco. Apareció. Vaya que sí. Bajó de la diligencia pareciendo cualquier cosita dulce que él había pedido. Luego abrió la boca. Resultó que era la hermana de la esposa muerta. Tenía cartas, pruebas. Se enfrentó al hombre en la calle con nada más que una Derringer y valor. Los dedos de Sarah se detuvieron en el rifle. Las palabras cayeron como piedras en aguas profundas. Ondas que se extendían lentas y frías por su pecho. Mantuvo el rostro inexpresivo, con los ojos en la taza de café, pero el dolor detrás de sus costillas se agudizó. El rostro de Laia parpadeó de nuevo. 19 años, sonriendo bajo un sol que ya no existía. El minero más joven negó con la cabeza. No puede ser verdad. Una mujer contra toda una banda. Dicen que lo hizo, continuó el mayor. Se paró en medio de la calle. Le hizo un agujero en el sombrero a un capataz más rápido de lo que podrías parpadear. Sus propios hombres se volvieron contra él. El sheriff se lo llevó encadenado. Lo colgaron al amanecer y ahora se inclinó más cerca. Su voz bajó a un susurro conspirador. Dicen que no ha parado. Se rumorea que responde a anuncios de matrimonio por todos los territorios. Si un hombre tiene secretos, si ha hecho daño a mujeres, ella viene por él. Una mujer, una carta, y él nunca lo ve venir. El minero más joven se rió una vez. Corto, inquieto. Suena a cuento de fogata. A la gente le encantan las historias de fantasmas cuando las noches se hacen largas. El mayor se encogió de hombros. Tal vez, pero tengo un primo en Cheyenne. Jura que lo oyó directamente de un ayudante. Dice que todavía está por ahí. Un nombre diferente en cada pueblo, un rostro diferente, los mismos ojos. La boca de Sarah se curvó una fracción en las sombras. No una sonrisa de triunfo, algo más silencioso, más triste. La historia ya se había escapado de sus manos, creciendo con piernas y alas en el relato. Ya no era Sarah Kane, ni siquiera la señorita Miller. Se estaba convirtiendo en otra cosa. Un nombre susurrado en los saloons, una sombra detrás de los anuncios por correspondencia, una advertencia envuelta en mito. La mujer real, la que todavía se despertaba algunas noches con la última carta de Laia ardiendo detrás de sus párpados, se estaba desvaneciendo pieza por pieza en el cuento. Sintió la pérdida de ello como una congelación lenta y entumecida, irreversible. Los mineros vaciaron sus botellas y se levantaron, las sillas raspando al retroceder.
Arrojaron monedas sobre la mesa y se dirigieron hacia la puerta, sus voces apagándose en murmullos sobre el frío y el próximo turno. El camarero los vio irse sin interés. Sarah esperó hasta que la puerta se cerró detrás de ellos. El viento afuera aulló una vez, sacudiendo las ventanas, y luego se calmó a un gemido bajo. Se levantó lentamente, su abrigo crujió, el cañón del rifle rozando su muslo bajo la tela. Nadie levantó la vista, nadie se dio cuenta. Cruzó la habitación, con las botas suaves sobre las tablas, y salió a la noche. El frío la golpeó como una bofetada, limpio, despiadado, oliendo a nieve y pino congelado. La calle principal de Bannack estaba oscura, excepto por unas pocas linternas dispersas. Las montañas se cernían negras contra un cielo espeso de estrellas. Caminó hasta la barandilla donde estaba su bayo, el aliento humeando blanco a la luz de la linterna. Abrió la alforja del lado cercano, con los dedos firmes a pesar del frío. La lista estaba allí, doblada, pequeña, con los bordes gastados por el manoseo. La desdobló lo suficiente para leer el nombre de arriba a la tenue luz. Wade Colton, territorio de Montana. Dejó que el papel descansara en su palma un momento más. El viento tiró de él, impaciente. Lo dobló de nuevo, lo guardó y cerró la bolsa. Sarah se subió a la silla. El cuero crujió bajo su peso. El bayo se movió, listo. Ella tomó las riendas. Miró una vez hacia el salón, sus ventanas brillando de un amarillo opaco, las voces de los mineros ya desaparecidas. Tocó los talones en los costados del caballo. El bayo se movió al paso, los cascos amortiguados sobre el suelo helado. El polvo se levantó en finas nubes detrás de ellos, llevadas por el viento. El pueblo se encogió en la distancia, las linternas atenuándose una por una. Más adelante yacía el oscuro camino hacia el norte, luego al oeste, hacia lo que esperara bajo el nombre de Wade Colton. El viento se levantó de nuevo, más frío ahora, trayendo el débil y solitario aullido de un lobo distante. Sarah cabalgó hacia él sin mirar atrás. La noche se cerró a su alrededor. La diligencia traqueteó hasta detenerse en las afueras de Bannack, justo cuando el sol se hundía detrás de la irregular línea de las montañas. El cielo se tiñó de un naranja amoratado veteado de gris. El polvo se levantó alrededor de las ruedas en espesas nubes, asentándose lentamente sobre todo. Botas, faldas, las gastadas tablas de la pequeña plataforma de la estación. El aire traía el seco sabor a Artemisa, sudor de caballo y el leve toque metálico de la tierra rica en hierro levantada por los cascos y las llantas de hierro. Unos pocos viajeros tardíos bajaron, estirando los miembros entumecidos, pero la mayoría mantuvo la vista baja, apresurándose hacia el pueblo antes de que anocheciera por completo. Sarah, Elizabeth Downing, para quien preguntara, descendió la última. Su vestido era limpio, un sencillo calicó en gris suave, recién planchado para la ocasión, el tipo de prenda modesta que una novia por correspondencia podría elegir. Debajo, el peso familiar de las Derringers descansaba contra sus costillas, oculto en el forro de su abrigo. No llevaba más que un pequeño bolso. Su rostro estaba tranquilo, sereno, pero sus ojos, fríos como el acero forjado, recorrieron la plataforma una, dos veces, sin perderse nada. Wade Colton esperaba al pie de los escalones. Alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo negro a medida y una camisa blanca impecable, las botas pulidas hasta un brillo que hablaba de dinero y ayuda contratada. En su mano izquierda sostenía un ramo de flores silvestres de finales de verano, pincel indio y ásteres envueltos en papel marrón, los pétalos todavía brillantes contra la luz que se desvanecía. Su sonrisa era amplia, practicada, la curva confiada de un hombre que había pedido exactamente lo que quería y esperaba que llegara a tiempo. Dio un paso adelante, sus botas rozando el polvo. «Señorita Downing», dijo, con voz cálida y suave, con el acento justo para sonar acogedor. «Es usted aún más bonita de lo que describían sus cartas». Sarah se detuvo en el último escalón. Lo miró. Realmente lo miró, observando la postura relajada, el brillo del oro en la cadena de su reloj, la forma en que sus ojos se detuvieron un segundo de más en su rostro y luego en su figura.
Dejó que una pequeña y cuidadosa sonrisa tocara sus labios, la sonrisa de una mujer que había practicado ser agradable. También recibí sus cartas, señor Colton, dijo suavemente, muy detalladas. Algo parpadeó en los ojos de Wade, satisfecho, tal vez, por el cumplido, pero la sonrisa se tensó en las comisuras lo suficiente como para notarlo si estabas atento. Le ofreció el ramo. Pensé que le gustaría algo fresco después de ese largo viaje. En Bannack no hay muchas flores en esta época del año, pero estas alegrarán una habitación. Sara aceptó las flores sin prisa. Sus dedos rozaron los de él, fríos contra cálidos, y sostuvo su mirada un latido más de lo que la cortesía requería. Gracias. Son preciosas. El conductor volvió a subir al pescante, las riendas golpeando el cuero. El coche se tambaleó hacia adelante. Las ruedas gimieron. El polvo se levantó de nuevo en un lento velo entre ellos y el pueblo. Los otros pasajeros ya se habían dispersado hacia las luces de la calle principal de Bannack. Solo ellos dos quedaban en la plataforma, el viento tirando de la falda de Sarah y agitando los pétalos en su mano. Wade señaló un buggy que esperaba, su caballo dormitando en los arneses. Mi rancho está de unas 8 millas al oeste. Buen camino la mayor parte del trayecto. Pensé que llegaríamos antes de que anocheciera. Con la cena esperando. Mi ama de llaves es una buena cocinera. Sarah asintió una vez, el movimiento pequeño y educado. Por dentro, su pulso se mantuvo regular, firme, como había aprendido a mantenerse cuando el momento se acercaba. Había leído sus cartas, todas. Las cuidadosas palabras sobre una vida tranquila, una esposa que se fue demasiado pronto, la necesidad de compañía. También había leído el informe del forense que le habían pasado en Cheyenne por un contacto que no le debía nada más que un favor. Muerte súbita hacía 6 meses, moretones ocultos bajo cuellos altos, sin investigación, y el nuevo anuncio que había puesto apenas 3 semanas después. El mismo patrón, el mismo error. Bajó a la tierra. Wade le ofreció el brazo. Ella lo tomó ligeramente, los dedos descansando justo por encima de su codo. La imagen de una novia recatada. Bueno, cada segundo de la farsa se sentía como una pequeña cuchilla pasando por su orgullo, pero mantuvo la máscara en su lugar. Tenía que acercarse. Siempre tenía que acercarse. Caminaron hacia el bogey. El paso de Wade era fácil, confiado. La ayudó a subir al asiento, su mano deteniéndose una fracción de segundo de más en su cintura. Ella lo permitió. Dejó que él subiera a su lado, tomara las riendas, chasqueara la lengua al caballo. El animal se apoyó en el arnés. Las ruedas crujieron y comenzaron a girar. El polvo se asentó detrás de ellos mientras dejaban la estación. Las luces del pueblo retrocedieron, tragadas por la oscuridad que se acumulaba. Adelante se extendía el camino abierto, plano, vacío, flanqueado por Artemisa y colinas bajas que se volvían negras contra el cielo. Sara estaba sentada a su lado, con las flores en su regazo, el rostro ligeramente vuelto hacia el horizonte. Wade la miró 1, 2 veces, con la sonrisa todavía en su lugar. Pues espero que el viaje no sea demasiado duro, dijo. El camino mejora después de la primera milla. Sarah giró lentamente la cabeza para encontrarse con sus ojos. La sonrisa que le dio fue pequeña, casi tímida. Está bien, murmuró. Estoy acostumbrada a los caminos difíciles. Wade se rió entre dientes, satisfecho de sí mismo. Bien, una mujer tiene que ser fuerte por aquí. Ella asintió una vez. Lo es. Cabalgaron en silencio por un minuto, el buggy balanceándose suavemente, las ruedas crujiendo sobre la grava. El viento se levantó, frío desde las montañas, trayendo el aroma a hierba seca y bosques lejanos. Sarah se acercó, apenas perceptible, hasta que su hombro casi rozó el de él. Se inclinó, su voz bajó a un susurro destinado solo para él. No vine a casarme contigo, Wade, dijo, suave como un aliento. Vine porque me invitaste. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, silenciosas, finales. Las manos de Wade se congelaron en las riendas. La sonrisa desapareció. El color se drenó de su rostro de golpe, dejándolo gris a la luz moribunda.
El ramo se deslizó de los dedos de Sarah y cayó al suelo del buggy con un golpe sordo. Los pétalos se esparcieron en el polvo del camino. El caballo siguió caminando, ajeno. El buggy continuó su camino hacia la oscuridad que se acumulaba. La luna colgaba baja y fría sobre el rancho de Wade Colton. Un fino disco de plata que arrojaba una pálida luz a través de la ventana abierta de la habitación principal. La casa estaba en silencio, excepto por el bajo aullido del viento a través de los campos abiertos, que sacudía las tejas sueltas y arrastraba la hierba seca contra las barandillas del porche. Dentro, una única lámpara de queroseno ardía sobre la tosca mesa de pino, su llama estable pero pequeña, proyectando largas sombras que se extendían por el suelo como dedos alcanzando los rincones oscuros. Sarah estaba sentada sola en la mesa. Su abrigo colgaba del respaldo de la silla. El vestido de calicó que había usado para la llegada yacía doblado en un banco. Ahora llevaba una camisa sencilla, con las mangas arremangadas hasta los codos. Las Derringers al alcance de la mano sobre la madera llena de cicatrices. Ante ella yacía la pila de cartas de Wade, caligrafía cuidadosa, promesas vacías de una vida tranquila, y su propio pequeño cuaderno, páginas llenas de fechas, nombres, detalles reconstruidos a partir de susurros y registros. El brillo de la lámpara atrapaba la tinta, volviéndola negra como sangre seca. Afuera, el viento traía sonidos débiles. El crujido de la puerta del granero en sus bisagras, el inquieto pateo de los caballos en el corral, el ladrido lejano de un perro de rancho que había aprendido a mantenerse en silencio después del anochecer. Woodwade se había ido a la cama hacía horas. La puerta cerrada con llave, el cerrojo echado, la primera carta de Elizabeth Downing quemada hasta las cenizas en la estufa de la cocina. No había tocado a su segunda esposa desde que le llegaron los rumores. Ella dormía en una habitación separada ahora, con la puerta atrancada desde adentro. El miedo se había instalado en la casa como la escarcha, silencioso y rastrero. Sarah pasó una página en el cuaderno. Su letra era pulcra, precisa. Fechas de la enfermedad de la primera esposa de Wade, la falta de una visita del médico, el entierro rápido. Lo había observado toda la noche. Sus sonrisas forzadas, la forma en que sus ojos se desviaban hacia las ventanas, el temblor en su mano cuando servía café. Sabía que algo andaba mal. Simplemente no sabía qué. Todavía no. Llegó al final de la lista. 17 nombres tachados uno por uno a lo largo de meses y millas. El papel estaba gastado donde su pulgar había descansado demasiado tiempo en ciertas líneas. Trazó los 16 nombres restantes, pueblos, fragmentos de historias que terminaban de la misma manera. Muertes súbitas, fiebres convenientes, novias que nunca llegaron o llegaron demasiado tarde. Sarah se reclinó. La silla crujió suavemente. Miró las Derringers. La luz de la luna se inclinaba sobre la mesa, atrapando el niquelado de los cañones, volviéndolos brillantes y fríos. Tomó la de la derecha, el pulgar rozando las empuñaduras de perla, suaves por años de manejo, gastadas por noches como esta. El metal estaba frío contra su palma. Revisó las cargas por costumbre. 2 disparos, a corta distancia, sin desperdicio. La dejó de nuevo, el cañón apuntando hacia otro lado, como siempre hacía. Todos cometen el mismo error, susurró en la silenciosa habitación. Creen que una mujer que busca matrimonio es débil, desesperada. Las palabras quedaron suspendidas allí, suaves como un aliento. Afuera, el viento se levantó por un momento, sacudiendo el cristal de la ventana, y luego volvió a caer a un gemido bajo. Sarah cerró el cuaderno, dobló la lista 1, 2 veces, la guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Sus dedos se detuvieron en la tela un segundo más de lo necesario, la última barrera entre ella y el camino. Se levantó. La tabla del suelo gimió bajo su bota. Cruzó hacia la ventana y miró hacia afuera. Los campos se extendían oscuros y vacíos bajo la luna. La Artemisa se doblaba con el viento. La cerca del corral, una delgada línea negra contra el cielo. La casa de Wade estaba en silencio detrás de ella. Puertas cerradas, ventanas atrancadas. Un hombre que había comenzado a entender lo que realmente significaba el miedo.
Era suficiente por esta noche. Era suficiente. Pero quedaban 16 nombres. Sarah se apartó de la ventana. Tomó su abrigo, se lo puso. Las Derringers fueron a los bolsillos. Peso familiar, frío familiar. Apagó la lámpara. La oscuridad entró de golpe, súbita y completa, rota solo por la delgada luz plateada de la luna. Salió al porche. El viento la golpeó de lleno, agudo, oliendo a hierba congelada y nieve lejana. Las tablas crujieron bajo su peso. Se detuvo allí, con la mano en la barandilla, mirando hacia atrás una vez a la casa oscura. No se veía luz en las ventanas. No salía ningún sonido de adentro. Wade dormía o yacía despierto detrás de puertas atrancadas. El rumor de la hacedora de viudas finalmente lo suficientemente real como para mantenerlo sin dormir. Sarah caminó hacia el corral. Su bayo esperaba, ensillado desde el anochecer, con las orejas erguidas a su llegada. Desató las riendas, se subió sin esfuerzo. El cuero crujió suavemente. El caballo se movió. Listo. Ella giró el bayo hacia el sendero abierto. La luz de la luna plateaba el polvo a los cascos del caballo. Tocó ligeramente los talones. El animal se movió al paso, luego al trote. El polvo se levantó en pequeñas nubes detrás de ellos, llevadas por el viento. La casa del rancho se encogió en la distancia, tragada por la oscuridad. El viento traía sonidos débiles, quizás una puerta crujiendo, quizás solo la imaginación. El rumor se extendería más ahora. Otro hombre asustado, otra carta quemada, otro nombre tachado en la oscuridad. Sarah cabalgó hacia la noche sin mirar atrás. El sendero se extendía por delante, vacío e interminable bajo la fría luna. El viento gemía a través de los campos. En algún lugar lejano un lobo aulló una vez, largo, solitario, sin respuesta. Los cascos se desvanecieron en la oscuridad, y el silencio del oeste se asentó pesado, ininterrumpido, esperando el siguiente nombre de la lista. Finalmente, permítanme enviarles mi más profundo agradecimiento. Los apreciamos más de lo que creen. Si esta historia removió algo profundo en su interior, los invitamos a seguir siendo parte de esta frontera de recuerdos. Más historias reales de honor, compasión y destino los esperan aquí. Suscríbanse, compartan, comenten y gracias por acompañarnos hoy. Aviso legal. Nuestro contenido está diseñado para fines artísticos y de entretenimiento y puede reinterpretar temas históricos utilizando toques de ficción. Aplicamos herramientas de inteligencia artificial de manera reflexiva solo para apoyar la producción, manteniendo la supervisión humana sobre la edición, el tono emocional y la coherencia narrativa. Siempre cumplimos con las directrices regulatorias para los medios basados en inteligencia artificial y evitamos prácticas de deepfake o manipulación de identidad. Todos los componentes de apoyo se obtienen legalmente. Por favor, soliciten autorización antes de compartir o adaptar cualquier segmento. Su respeto hace posible que sigamos contando historias significativas.